¿Fuiste al Coliseo Romano? Sí, fui al Coliseo Romano. Sí, sí, sí. ¿Fuiste a la Torre Pisa? Sí, fui a la Torre Pisa. Sí, sí. ¿Fuiste a Venecia? No, no fui. No fuiste a Italia, entonces. Gasté un montón de guita, boludo. Yo pensé que había ido. Mucha gente me pregunta, los niños sobre todo me preguntan, ¿cuál es la relación entre el amor y la odontología? Porque a mí no entiendo esa como, ¿por qué Jesús sí y las hadas no? ¿Por qué? Peperino, Peperino, soy Daniel Q. de Olivos. Tengo 58 añitos y aún soy virgen. Y lo tocó, y lo frotó, y lo sanó. Maru, ¿usted cuántos hijos tiene? ¿Cuántos hijos tiene Maru? No, nunca digas 8, nunca. 7 hijos tiene, 7 hijos. Es una golden retriever, la hija de puta. Esto no es un show. Esto no es un espectáculo. Esto no es gracioso y tiene que detenerse. El presente documental aborda un tema que nos preocupa a todos: el humor. El objetivo del mismo es exponer y explicar por qué el humor es perjudicial y por qué hay que erradicarlo junto con los humoristas que lo practican. Comenzaré primeramente explicando las 3 teorías más importantes acerca del humor y explicando por qué estos humoristas agresivos, trastornados, absurdos, hacen lo que hacen y qué se puede hacer con ellos. Para esto tengo el agrado de contar con la compañía y guía de mi fiel amigo Javier Martín Camacho, doctor en psicología. Comencemos con la primera teoría. Básicamente fue estudiado por los filósofos. Lo que plantea esta teoría de la superioridad es que el humor surge, es una teoría social, que lo que está poniendo el acento es en ver el lugar que cada uno ocupa dentro de la sociedad. Y ellos creen que el humor surge por una diferencia de alguien que entra en una situación de desgracia, de enfermedad o de dificultad, y esta diferencia social en donde uno queda preservado y otro cae en desgracia generaría humor. El humor, para mí, es una de las teorías más explicativas que hay del humor, en donde alguien queda en una situación como de superioridad. Entonces, lo que supuestamente dice esta teoría es que los que están en una situación como de superioridad se ríen de los que están en una situación de inferioridad. Hay una frase famosa de Hobbes, que es uno de los autores más reconocidos, que habló de esto, que dice: una persona sobre la cual uno se ríe es una persona sobre la que uno triunfa, ¿no? Y claramente muestra esta superioridad que marca que el que se ríe o pone a otro como objeto de humor queda en una situación de preservarse. Como verán, estos sujetos se aprovechan de personas que caen en desgracia como para sentirse superiores ante ellos. Faltos de virtudes propias, se concentran en rebajar a sus víctimas para demostrar así un grado de superioridad. Escucharemos ahora una serie de ejemplos que nos proporcionarán una mejor comprensión acerca del fenómeno. ¿Qué mierda es el humor para ustedes? Eso más o menos. ¿Ven lo que digo? El humor es una manera de comunicarse, el humor es algo que entretiene, que divierte, el humor es algo que te puede salvar de la muerte, todo eso es el humor. Es un modo de comunicarme, como de comunicarte y de comunicarme con los demás. Es un medio de vida también y es lo que me gusta y lo que me sale. Creo que es como si fuese un sentido, como está la vista, el olfato, el tacto y el humor. El humor tiene que ver con la cocina, tiene que ver con un muy buen plato que alguien prepara. Vos, si te doy ravioles, pero te doy 16 platos de ravioles, no es lo mismo que te dé un buen plato de ravioles. ¿Entendés? No. Es como una forma de ver las cosas. Me parece que es una manera de tomarse las cosas, ¿no? En algunos casos puede servir como forma para
transitar momentos que no necesariamente son divertidos. Yo tengo que entrar por las terminaciones nerviosas, por todos lados. Una peliculita, cantar, desilvanar un montón de ideas que adentro de la cabeza se tejan de una manera que produce una cosa que es lo que busco con el alma, que es una convulsión, que es la risa, ¿no? La risa, la risa es una convulsión. La sonrisa es una convención. Lo humorístico que produce una sonrisa es una convención pedorra. Hay una sensación de calentura en todos los sentidos que te lo puedas imaginar. Siento que estoy vivo ahí realmente cuando lo hago. Y después a veces siento vergüenza, incomodidad, a veces siento ganas de irme, a veces ganas de quedarme toda la vida. El humor para mí es mi misión. Uno tiene que buscar un montón de cosas para poder entrar en esa máquina ajena a uno y lograr tocar ciertos lugares que produzcan eso. De la misma forma que en el sexo uno trata en lo posible de darle placer, porque supone que la consumación es el orgasmo. No se puede vivir en un eterno orgasmo, no se puede vivir eternamente en una risa altísima constante, pues te morirías. El humor forma parte de mi vida personal. Me parece que el humor es un rasgo de inteligencia también y es sano. Me parece que es que sí, que hay que tener unos laberintos de pensamiento y una cosa que requiere mucho esfuerzo mental y que es muy difícil. Y en general, sí, los comediantes que a mí me hacen reír son los que me parecen más inteligentes a la vez. Mi humor es soez, es libre absolutamente, es absolutamente anárquico, es inesperado. Pero por sobre todas las cosas, tiene pegado el deseo, pero total, de ser vulgar. Porque la vulgaridad es lo que más gracia le da a la gente que no se ríe. Claramente, esta gente que elige hacer este tipo de humor está desubicada dentro de nuestra realidad. Y lo que dicen es totalmente incoherente y absurdo. Esto se explica con claridad en la segunda teoría del humor, la teoría de la incongruencia o de la incoherencia. Es como la más cognitiva de todos. Lo que plantea es que hay una diferencia, o que el humor surge de una diferencia entre dos ideas, creencias o conceptos que entran en esta diferencia, en esta colisión, ¿no? Entonces hay un sentido y de repente el sentido cambia. Esta disonancia cognitiva, este exalto, genera el humor y el chiste. Por eso es como la más cognitiva, la más literaria de las teorías. Es una teoría un poco más contemporánea. Tiene bastantes estudios, es mucho más intrapsíquica, no explica cierto fenómeno social del humor, pero donde se ve claramente es, por ejemplo, en los chistes, ¿no? El chiste tradicional tiene cierto sentido y al final aparece lo que se llama el remate del chiste, que es lo que hace es que te cambia el sentido en el que vos venías pensando la situación. Se juega con lo metafórico y lo literal, ¿no? Por ejemplo, dame una mano y alguien se desenrosca la mano y te la da. Entonces vos venías pensando en algo más metafórico y el cambio de sentido, pasar a algo literal, genera humor, ¿no? O sea, hay una sorpresa que no sabes qué va a decir, qué va a pasar, qué me va a hacer ver, qué me va a hacer pensar. Todo eso pasa cuando la gente va a verte así, está así en el teatro. El humor estaría absolutamente imposibilitado para definir lo que es el humor. Sí, más o menos sé cómo funciona. Y cómo funciona es, necesitas una tercera persona, ¿no es cierto? Como en todo proceso comunicativo, ¿sí? El emisor, lo que tiene que hacer justamente es desordenar las premisas que el receptor espera, ¿no es cierto? Ante los factores desordenados, eso causa una reacción, ¿sí? Cierto extrañamiento, ¿no? De origen intelectual, ¿sí?
Y ese extrañamiento es lo que se denomina humor. Este puede causar gracia o acidez o lo que fuere, o temblores, sudoraciones, halitosis, pero básicamente el humor funciona así. Uno está esperando algo ordenado y vos se lo desordenás. No creo que haya incoherencia en lo que yo hago, por ejemplo. Creo ser bastante coherente conmigo mismo. A partir de ahí creo que es coherente lo que hago. Capaz soy coherente con la incoherencia, pero tengo una coherencia, ser incoherente, en todo caso. Los ejemplos hablan por sí mismos. Analicemos ahora el porqué de esta práctica. La otra teoría, más como importante, es la teoría catártica, que también surgió con los griegos clásicos, Aristóteles, Platón, y que después es retomada por el psicoanálisis, básicamente por Freud, en El chiste y su relación con el inconsciente, que lo que plantea que el humor no tanto tiene una visión social, sino más pensado en la función que tiene a nivel personal, que permite drenar o evacuar ciertas emociones que se descargan, por eso catártico, mediante el humor. Entonces, el humor que explica esta teoría es el humor que surge cuando uno hace un chiste en una situación de cierta tensión, como para decir el chiste de los velorios, o el chiste o el humor que surge en los quirófanos, en donde uno hace un chiste y descarga la tensión. O ese famoso chiste o humor que hace alguien como para romper el hielo, como para aflojar esa tensión que hay, que uno mete un chiste como para aflojar. Se ríe la gente en los velorios y cuenta chistes de mierda, se cagan de risa porque ¿cómo nos vamos a reír acá? Me duele mucho, me duele tanto que no quiero que me duela. Como no quiero que me duela, hago un chiste, hago uso de eso. Tal vez cualquier trabajo que uno haga sea catárquico. ¿Catárquico? ¿Está bien? Sí, catártico. ¿Sí? Tal vez cualquier cosa que uno haga, ¿no? Tal vez si vos trabajás en un negocio y atendés a la gente, seguramente la vas a atender de una manera distinta si estás bien, si estás mal, y eso a vos te va a servir para transitar si estás alegre, qué sé yo. Yo trato de no usarlo como terapia. O sea, no hay nada más horrible que ver a un artista transmitiéndote una neurosis. Tipo, Yo no lo tomo como una catarsis, el humor. Para hacer catarsis, rompería toda la mesa, toda la silla. Digo, haría como una catarsis más que sea catarsis. Viene un tipo caminando, ¿sí? Ejemplo de desgracia, ¿sí? El tipo, vos es un paso y otro y otro y otro. La secuencia lógica que espera el espectador es esa. El tipo pisa una cáscara de banana o se patina y se cae. Eso naturalmente causa gracia, porque es lo no esperado, ¿sí? Podés decir que cumple con la primera, pero también cumple con la segunda. Y evidentemente con la tercera. A lo mejor te reís para no caerte vos también. O para reírte en el caso que te caigas y no ponerte a llorar. Es una forma o una estrategia que permite lidiar con situaciones difíciles, hace que una situación que en algún momento fue difícil para nosotros, fue trágica o fue dolorosa, si yo puedo reírme de esa situación o hacer humor con esa situación, implica que yo, con relación a esa situación, me corrí del lugar, lo puedo procesar de una manera distinta, me pude apropiar y hacer algo distinto con ese sufrimiento. Si yo pasé una situación difícil, pero hoy hago humor con eso, significa que eso no me duele tanto como en aquel momento. Sí, pero a la hora de someternos al humor, esta gente hace catarsis, descargando su agresividad y sus problemas en el resto de la sociedad. ¿Acaso tiene límite el humor? A ver, la revista tuvo algún problema y es justamente por gente que desconoce o que ignora el humor como recurso, o que se piensa que el humor solamente es decir que los aviones no se mojan porque llevan piloto y no otra cuestión. Si tuve problemas, claro, sí, tuve problemas. En un momento en el cual había una nena embarazada por producto de una violación, ¿sí? Y que legalmente puede abortar, pero la justicia se lo hizo bastante difícil y los médicos, y finalmente se pasó la fecha en la que se podía hacer. Nosotros hicimos una tapa que decía aborto, cada vez más mogólicas se dejarían violar amparándose en una ley blanda. Su revista Barcelona es perversa. El problema que nosotros tuvimos, o sea, la gente que encontró problemas justamente fueron los padres con nenitas con síndrome de Down, que hicieron una lectura demasiado lineal y no llegaron a ver que lo que nosotros hablábamos era de defender el derecho que tenían sus hijas o ellas, en tanto responsables de sus hijas, a hacerlas abortar.
esa cuestión de ¿cómo vas a decir eso? ¿No te das cuenta que bla, 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 bla? Sí, me doy cuenta y por eso mismo trato de darlo vuelta para ver cómo lo doy vuelta. Muchas veces la gente que salta por algo que uno dice nunca tiene nada que ver con los supuestos damnificados por lo que uno dijo. Vos haces un chiste sobre los gays, nunca es un gay el que dice, no, acá, siempre es uno que salta en nombre de... qué sé yo. Hay gente para todo, no sé. Para mí todo lo que hace reír está todo bien. Hay temas con los que yo no haría chistes, pero no por una cuestión moral, sino por una cuestión más de que no, o no me hacen reír o no me causan humor todavía, me causan más tristeza que otra cosa. Cuando querés jugar un poco con el conflicto, tenés que estar dispuesto a veces a tener discusiones que no llegan a ningún lado, ¿no? Y hay que tomarse muy en serio las cosas para ofenderse. Hay que tener como una solemnidad muy grande para decir, ay no, qué horror. Yo no haría humor hoy por hoy, con Cromañón no haría humor, con los desaparecidos todavía no estamos haciendo humor, pero tal vez en un tiempo se haga humor con esas desgracias. Muchas veces tiene que ver con el paso del tiempo. Es una cuestión de contextos, no es una cuestión de con qué no haces humor. Leininadi se expidió bastante ejemplificadoramente a favor nuestro, diciendo que un medio de comunicación establece un contrato de lectura con el lector. Y que el contrato de lectura que nosotros establecimos en base al día de hoy, 318 números, en ese momento deben haber sido 150 o 200, es una figura retórica que se llama la hipérbole, que es sobreexagerar todo, megadimensionar la cuestión que uno dice, o sobredimensionar un discurso contrario al que uno está diciendo, exagerándolo para que finalmente termine uno afirmando lo contrario de lo que con las palabras está diciendo. En base a eso, por supuesto nosotros, el INADI falló a nuestro favor, pero bueno, el recurso de que es una revista hiperbólica nos ayuda bastante para explicar, si es que hay que explicar qué es lo que queremos decir. Señor Lucano, usted es un diabólico. El humor no solo tiene que ver con reírse, con hacer chistes, qué sé yo. Todos tienen humor, algunos no lo sacarán todavía ante los ojos de todos, pero todo el mundo tiene humor. No todo el mundo. Yo no. Yo creo que hago humor con todo. Sí, hago humor con todo. Capaz no públicamente. Públicamente, igual no está bueno ponerse límites. Digo, como artista, uno no debería tenerlos. Podría reírse de todo. O debería. A veces uno se pone ciertos límites. Pero uno dice cualquier cosa por ahí con sus amigos y por ahí no dice cualquier cosa en otros lados. Es como preguntarme si tiene que tener límite el humor, es como preguntarme si tiene que tener límite el lenguaje castellano o el lenguaje indostaní. ¿Me entendés? Se entiende lo que quiero decir. El humor no tiene límite, lo que tiene límite es el humano, la vergüenza, si yo tuviera que preguntar, usted me pregunta si tiene límite, yo diría, ¿qué tipo de límite? El límite que tiene el público cuando se ofende y cuando siente que ya no es humor, sino que es un acto violento. No. Cuando lo siente y tiene un acto violento, la verdad, el problema lo tiene el público. Creo que lo interesante es cuando de repente yo toco un tema que puede ser o tabú, o alguien se puede sentir ofendido, o alguien se puede sentir lastimado o lo que sea. El chiste tiene que ser más gracioso que cruel. Ese es el límite. El humor no tiene que ver con la reacción del público. El humor existe como existe la luz eléctrica. Ah, bueno. Que a su vez es imagen y semejanza de la luz del sol. Menos o más cantidad de watts. Esto no tiene bollete. Si vos te querés meter con un tema jodido, es un desafío. Y el desafío es ese justamente, que sea más gracioso que cruel, porque si no sos un estúpido provocando más que nada. La provocación no lleva a nada. Yo le hablo a un público ideal que pienso que me va a entender y que va a sentir lo mismo que yo. Después si hay otro público no ideal que se ofende, yo le hablo a alguien que pienso que me va a entender. Tienes que estar preparado para reírte. Si vos no estás preparado para reírte, no te vas a reír. Si vos no entendés un chiste o no te entra una cosa que sea un chiste,
que es una cosa tan fácil de comprender, es porque vos no tenés el don de ese tipo de inteligencia que hace que a vos algo que está despeinado, para decir de una manera, te dé gracia. Si el chiste llega a una persona a la cual uno no le dirigió el chiste, igual uno no sabe a quién le dirige el chiste, pero allá esa persona, problema de la persona que se mete a ver algo que no era dirigido a él. No lo mires. Sos libre de ver lo que querés ver. ¿Quién te manda a ver algo que no querés ver? Bueno, lo que pasa es que... ¿Y qué es lo que hace que entonces se corran los límites? La significación que cada uno le da y que el medio al cual uno utiliza ese humor o hace ese humor, ¿cómo significa eso, ¿no? Ciertos medios, cuando se empiezan a masificar, empiezan a parecer políticamente incorrectos. Por eso hay que ser como bastante cuidadoso el público que toma eso. Pero igual siempre hay gente sensible. Mi postura es que en relación, yo creo que uno puede hacer humor con todo, y a mí me gusta que la gente haga humor con todo. No, y ahora hay como pero... una política, una idea muy de lo políticamente correcto o incorrecto que hace que el humor termine siendo algo como muy acotado, porque ya no, con esto no se puede reír con los blancos, no, con los negros, no, con los judíos, no, con los homosexuales, no, con los que son pobres, no, con los que viven en no sé dónde, no, con los que son... Llega un momento que con los K, no, con los que... Y entonces el humor queda acotado a nada. Pero... En realidad en el humor uno encuentra que hay distintas dimensiones. Una dimensión es la capacidad generativa de humor. La otra es la apreciativa. O sea, generar es que yo puedo generar un chiste, ¿sí? y hacer humor. Para eso sí requiere cierta capacidad intelectual. Porque yo tengo que pensar dos sentidos, ¿sí? Un sentido y cambiar el sentido al final. Tengo que tener un poco de lo que se llama teoría de la mente, que es ponerme en tu situación para ver qué es lo que potencialmente a vos te puede causar gracia. Y entonces para generar humor se requiere cierto grado de inteligencia. Ahora, para la dimensión apreciativa, que es entender el sentido del chiste, no hay que ser muy lúcido. En general, uno puede entender el sentido del chiste. No pasa por entender el chiste, pasa por el respeto hacia el otro. Hay alguien que está con dificultades, que está sufriendo, por eso no es gracioso. A ver, ¿quién sos vos para decir qué es gracioso? Que hay gente que le causa gracia y para ellos tiene un sentido, tiene una utilidad, tiene una función. Y me parece que es tan rescatable un humor como el otro. Javier, ¿por qué me haces esto? Pensé que éramos amigos, no era lo que habíamos hablado. El humor es un arma y es un gran repelente. Es un arma porque va a romper lo que está ordenadito. Lo recomiendo con el humor. Lo recomiendo como una cosa de vida. El humor de cualquiera de sus formas lo que tiende es a decirle algo a alguien que no quiere escuchar. La gente tiene sus motivos para no querer escuchar esas cosas. No le corresponde a usted hablar de esas cosas. Ah, bueno, pero desde el humor te la vas a tener que comer doblada. Cuando un pueblo se ríe, es más inteligente. Cuando un pueblo se ríe, decodifica cosas que no son de la realidad. Cuando vos ves de qué se ríe ese pueblo, te das cuenta de su simpleza. Es una gran ingeniería hermosa el humor. Esto es el humor, así. Es el humor.